Cada marca, cada producto tiene unas necesidades y se le tiene que hacer una propuesta como muy personalizada. ¿Cuándo hace sentido contactar a Lemon Basil? Hace sentido contactarnos desde el momento en el que quieres ver si es viable o no el proyecto. ¿De qué me tengo que preocupar yo como marca que Lemon no cubre y que sí cubre? O sea, Lemon lo que hace es, literal, tratamos de ser una solución 360, que si a un cliente no le dan los números, se lo queremos enseñar. Creo que esa es la parte que también a nosotros nos convierte en un aliado realmente importante. Elias Seaton, CEO y fundador de Lemon Basil, especialista en comercio internacional con más de 15 años de experiencia. Experto en desarrollo de productos, estrategias de retail omnicanal y posicionamiento de marcas internacionales en el mercado estadounidense. Bienvenidos a la cumbre del e-commerce, donde hablamos de todos los tips, hacks y estrategias que necesitan para dominar el mundo del e-commerce y marketplaces. Yo soy Kenji González, cofundador y CEO de Snowball Partners, y hoy vamos a hablar de cómo las marcas mexicanas pueden expandirse al mercado estadounidense y sobre todo cómo identificar cuándo es el mejor momento. Para ello tenemos a Elias Seaton, CEO de Lemon Basil, con más de 15 años de experiencia ayudando a marcas mexicanas y Latinoaméricas a crecer en Estados Unidos y otros mercados globales. Elías, bienvenido. Hola Kenji, ¿cómo estás? Antes que nada, agradecerte por el espacio, feliz de estar aquí y bueno, podemos platicar un poquito y ayudar y dar buenos tips para todos los que nos escuchen y nos vean. Excelente, sí, nosotros encantados de tenerte, ya hace rato que quiero tenerte en el podcast, entonces aprovechemos. Y bueno, siempre me encanta hablar o empezar con la historia del fundador, entonces si pudieras contarnos tu historia en el mundo de e-commerce y del comercio internacional y cómo te llevó esta experiencia a crear Lemon Basil. Claro, mira, te cuento un poco. Yo desde 2008 a 2019 cofundé una empresa que se dedica a temas de importación de productos de cuidado personal. O sea, importábamos productos de diferentes países, hablando de cosméticos, por ejemplo, de Asia, marcas coreanas, americanas, que tienen que ver con cosméticos, con productos de belleza, de higiene, shampoos, jabones de manos, etcétera, importando y representando compañías en México. Entonces ya entendía un poquito que tiene, o sea, estos procesos de importación. Teníamos un almacén en Ciudad de México donde nosotros recibíamos, almacenábamos la mercancía y la distribuíamos principalmente a canales retail, hablando de Walmart, Chedraui, Sam's Club, Liverpool, entre otros. Después empezamos a incursionar en temas de e-commerce y marketplaces también, obviamente menos en esa época. Y en 2019 decidí vender las acciones de esa empresa y por azares del destino y situaciones personales, en particular que mi esposa se le presentó una oportunidad de trabajo en Colorado, en Denver. Justamente fue un tema que un día nos fuimos a tomar un café y le dije, oye, ya tomamos la decisión de vender las acciones de la empresa, en donde estuve por 11 años, y platicando de cuál iba a ser nuestro siguiente paso, me dice ella, oye, en el curso que tomé para ser maestra Montessori, me están ofreciendo un trabajo, o las amigas con las que compartimos este curso están trabajando en Colorado. Me dice, se te hace una oportunidad buena para irnos. Dije, creo que no tenemos mucho que perder. Vivamos esta experiencia de un año, que esa era la intención en ese momento, y nos fuimos literalmente 3 meses después de esta plática, ya estábamos viviendo en Colorado. De esas veces que se te alinean, digamos, las cosas, temas de visa, departamento, rentamos, etcétera, etcétera, todo se nos alineó y nos fuimos con nuestra hija de en ese momento 2 años y nuestro hijo de 2 años y medio y 4 años y medio mi hijo, y nos fuimos a Colorado. Una vez que estábamos ya en Colorado, pues obviamente empecé a desarrollar ideas de qué siguientes pasos, qué podría yo estar haciendo en cuanto a buscar productos que se puedan fabricar en México y que se pudieran exportar a Estados Unidos. Y desarrollamos, junto con otro socio, un producto. Creo que
conoces la jerga, el material jerga que todo el mundo tenemos en nuestras casas o en las oficinas. Claro. Muchas veces esta jerga la ponemos como literal para limpiarte los pies antes de entrar a algún espacio o alguna puerta. Y aquí el desarrollo fue esta misma jerga, le colocamos un PVC en la parte de abajo, que es un plástico, que hace que se quede fijo al piso y creamos un tapete de jerga, básicamente. Este tapete de jerga lo empecé a desarrollar, le creé una marca que se llama Petate, que significa tapete en náhuatl. Después empecé a desarrollarlo con distintos colores, o sea, en vez de la jerga como gris, muy como aburrida y básica, hay muchas jergas que se producen en Puebla, que se fabrican en México, que son mucho más coloridas, con colores naranjas, amarillos, verdes, etcétera, etcétera. Entonces empecé a desarrollar diferentes modelos. Entonces la jerga, no sé, naranja era Cancún, la amarilla era Acapulco, la otra era Tulum, y empezamos a jugar con eso. Desarrollamos estos tapetes, después creamos un tapete mediano, un tapete grande. Todo esto siempre pensado en el mercado americano, ¿no? O sea, desde el minuto que se nos ocurrió la idea, dijimos, esto puede ser muy bueno para el mercado americano, como algo en este momento, como una especie de statement de decir, soy orgullosamente mexicano. De hecho, compartimos y nos alineamos o nos unimos a donar parte de las ventas para ayudar a migrantes mexicanos también en Estados Unidos. Y bueno, así empezó el proyecto. En el primer momento fue obviamente el desarrollo del producto, el registro de la marca, los empaques, digamos, toda la parte previa antes de lanzar, empezar a hacer estudios de mercado de si había algo similar o no en Amazon, Estados Unidos, en Walmart.com, etcétera. Y pues decidimos que la mejor manera de lanzar era empezar a través de Amazon en ese momento, ¿no? Creo que el hecho de que ya hubiera, obviamente, compradores listos buscando productos, hacía que fuera el primer, digamos, como un no-brainer en el sentido de decir, empecemos por ahí y después vamos expandiendo tanto a otros marketplaces como eventualmente al retail tradicional. Entonces, el producto lo estábamos nosotros fabricando en el Estado de México. Y obviamente entender, oye, bueno, necesitamos armar tarimas, cajas máster, cómo llevamos el producto, cuál es la aduana o la frontera que más conviene para llevar estos productos a Estados Unidos. Desarrollamos esta parte, empezamos mandando producto a Laredo, Texas. Después de Laredo, mandamos producto directamente a Amazon, ya teníamos la cuenta, habíamos obviamente desarrollado ya una estrategia de marketing también en Amazon. Y pues nada, el producto empezó a tener algo de rotación, obviamente mucho itinerando en cuanto al tema de si los keywords correctos, si el tamaño del producto es el correcto o no para vender a través de FBA, porque obviamente el producto, si lo hacíamos un poco más pequeño, el costo del envío se hacía drásticamente más económico. Entonces, mucho aprendizaje, diría que fue muchísimo aprendizaje sobre todo. También en temas de logística necesitábamos un agente aduanal para cruzar el producto, entender cómo hacer que este producto no pagara aranceles, porque el producto lo hacíamos 100% en México, entonces entender que se requería un certificado de origen, necesitábamos un agente aduanal mexicano, un agente aduanal americano para importar también el producto. Y bueno, este aprendizaje obviamente empezó a ayudarnos a crecer. Después se empezó a vender cada vez más el producto. Decíamos, oye, bueno, necesito otra vez, se está agotando tal modelo, entonces necesito volver a exportar producto. Y este fue otro aprendizaje importante en donde nosotros veíamos, oye, necesito de ciertos SKUs, pero no de todos, ¿no? O sea, no todos los productos se habían vendido igual de bien. Entonces, había que mandar a fabricar en México y volver a hacer una exportación. Entonces entendí ahí que muchas veces hay muchos gastos fijos que tienen que ver con el tema de la exportación, el transporte, etcétera, que entre más producto mandes, pues obviamente más se van promediando estos gastos fijos, ¿no? Entonces, eso nos llevó a entender que tal vez valdría la pena tener un almacén o un cierto stock ya en Estados Unidos para desde ahí estar reestoqueando o enviando
el producto que se va requiriendo a Amazon de manera más rápida y más fácil, ¿no? O sea, creo que aquí, digo, tú eres el experto en esto, pero hay una muy delgada línea entre que tener el suficiente inventario, pero no tener de más y no tener de menos, ¿no? Sobre todo en marketplaces. Entonces, creo que eso nos ayudó mucho a solucionarlo teniendo, digamos, este almacén buffer en Estados Unidos. Y este almacén, por azares del destino y porque uno de mis socios conocía, lo teníamos en Chicago, Illinois, por decir, ¿no? Entonces, el mover el producto desde el Estado de México a la frontera a Laredo y después de Laredo a Chicago y de Chicago a los centros de distribución de Amazon, nos estaba enseñando también que los costos de transporte del producto dentro de Estados Unidos eran muy altos, ¿no? Entonces ahí encontramos otra eficiencia, por así decirlo, en cuanto a cómo hacer para no mover de más el producto. Te voy a resumir un poco la historia. Llegó la pandemia en este momento. Ya nosotros estábamos vendiendo más o menos 500 piezas, alrededor de 500 piezas en Amazon, rentable por poquito, o sea, como jugándole, pero cada vez la tendencia era vendiendo más. Y en ese momento tuvimos una junta, los socios, y se mencionó que los centros de distribución de Amazon en Estados Unidos, por el tema de la pandemia, estaban colapsados. Esto es como el punto de más incertidumbre de la pandemia que hubo. Y se mencionó, oye, no sabemos, necesitábamos fabricar más producto, y con la incertidumbre que había del colapsado de los almacenes de Amazon, se decidió no fabricar más producto durante ese tiempo porque había mucha incertidumbre, y eso obviamente llevó a que la marca y las ventas cayeran drásticamente. Se empezó a enfriar un poco el proyecto y lo que yo empecé a idear es, oye, pienso que hay muchas empresas mexicanas que tienen mucho potencial de poder expandir sus marcas o su marketplace a Estados Unidos, pero que no saben cómo en el tema logístico hacerlo, ¿no? O sea, muchas veces nos da muchísimo miedo decir, oye, agente aduanal, aranceles, impuestos, fracciones arancelarias, son temas que muchas veces no conocemos y por ende nos da miedo. Y fue ahí que platicando con uno de mis socios, se nos ocurre la idea de decir, creo que podemos organizar y crear una solución pensada en empresas mexicanas, latinoamericanas, que sea como 360 desde la recolección del producto en México, llevarlo a la frontera, en donde nosotros gestionamos la agencia aduanal, tanto mexicana y americana, y después tener estos almacenes en la frontera, en este caso en Laredo, Texas, por ejemplo, desde donde podemos distribuir más eficientemente el producto a cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, empezó, digamos, la historia con un emprendimiento y acabó en encontrar o tratar de solucionar un pain o un dolor que yo mismo tuve en este emprendimiento y que sentimos y sabemos que muchas empresas mexicanas que tenían o que tienen la necesidad de exportar o el proyecto de exportar, es cómo le hago para resolver estos problemas y simplificar, digamos, la solución, básicamente. Y eso es un poco cómo se creó Lemon Basil. No, excelente. No, creo que es una experiencia fabulosa para lo que te dedicas y ahí me surgen algunas dudas porque creo que hay muchas empresas que tienen pensado mandar a Estados Unidos y siempre lo tienen como un paso estratégico dentro de sus planes. Ahorita con la historia que me acabas de contar, no sé si dentro de esa experiencia también identificaste como si fue la etapa correcta para lanzar en Estados Unidos, porque tú lo hiciste como un venture específico para Estados Unidos. Para fundadores mexicanos, ¿dirías que hay alguna etapa específica de madurez que digas, oye, ¿sabes qué? Aquí en este punto ya inténtalo, ya después de tu experiencia, o dices, lánzate, o ¿cómo has visto tú? Sí, o sea, mira, afortunadamente nos ha tocado hablar y conocer a más de 250, 300 empresas en el paso de estos años que están expandiendo a Estados Unidos, y nos ha tocado ver todo tipo de casos en todo tipo de industrias.
te diría que creo que es bien importante lo que mencionas y yo sí creo que si eres una marca mexicana que ya estás vendiendo en marketplaces en México, creo que es importante ya tener un cierto nivel de consolidación, ¿no? O sea, creo que conocer cómo funcionan estos marketplaces, tener un negocio que ya es rentable en México y que te pueda permitir tener, digamos, el colchón, por así decirlo, de poder ahora expandir ese negocio a Estados Unidos y pensarlo como empezar prácticamente desde cero. Digo, obviamente aquí ya tienes, en caso de marketplaces, tal vez reviews, ya tienes mucho conocimiento del mercado, de la competencia, etcétera, en México, pero en Estados Unidos, al final de cuentas, es otro nivel de competencia también y va a tomar tiempo posicionar la marca, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que la gente entienda que no necesariamente porque Amazon, por decir, Estados Unidos es 10 veces más grande que Amazon México, es que vas a vender 10 veces más solamente con estar presente, ¿no? Creo que sí hay un tremendo potencial, claramente, porque es el marketplace más importante en Estados Unidos y el mercado más importante, obviamente, para el mundo, vender en Estados Unidos, pero sí hay que hacerlo, digamos que paso a paso y sobre todo con una estrategia y un acompañamiento y un plan, diría yo, a mediano o largo plazo para que esto tenga efecto, ¿no? Y creo que, una vez más, creo que tú lo sabes, toma tiempo posicionarse en Estados Unidos o en México en los marketplaces también. Entonces, entender que va a ser una carrera a largo plazo. Claro. ¿Y de estas empresas hay algún foco rojo que hayas visto como señal de alerta de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, si tienes estos focos rojos, no estás listo? Sí, mira, uno es obviamente tema de posicionamiento en el mercado en México, o sea, que ya tengas un producto y una experiencia en México. Si no lo tienes, pues siento que sí sería un foco rojo. Y después tal vez entrando en producto, o sea, ya hablando un poquito más de qué tipo de productos, de industria, etcétera, creo que lo que he visto es que tienes que, para tener éxito en Estados Unidos, tener alguna especie de ventaja versus el mercado. ¿A qué me refiero? Tener o un producto que pueda ser diferenciado o una marca que pueda ser diferenciada o en el caso de los productos hechos en México, tienes una ventaja competitiva en temas de aranceles o de impuestos, por ejemplo. Donde yo veo un foco rojo es tal vez cuando es un producto que es pues muy básico, ¿no? Y que se puede conseguir o que cualquier persona puede conseguir cuando no hay una marca, etcétera, etcétera, y te quieres ir versus el precio, es muy probable que alguien en Estados Unidos ya esté mejor posicionado que tú y eso va a ser muy difícil, la verdad, lograr que el producto repunte. No sé si hace sentido mi respuesta. No, sí, excelente, excelente. Yo creo que con esos puntos, tanto cuáles son los puntos de a favor de que sí lances y cuáles son en contra, creo que ayudan mucho. Y ahora, ya estoy listo para lanzar, ya estoy decidido, cumplo con todos los sís y tachamos todos los nos. ¿Cuál dirías que son los primeros 3 pasos para una marca de manera estratégica para tomar hacia adelante? Sí, o sea, lo vería yo, lo divido en 3. Un análisis logístico de viabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Es cuánto me va a costar llevar mi producto desde donde lo tengo en México, por así decirlo, a el punto B, que es el centro de distribución FBA de Amazon, si es el objetivo, o un WFS de Walmart, o si es un e-commerce hasta la puerta del cliente cuando vas a entregarle al cliente final, ¿no? Entonces, correr un escenario de, ok, el producto lo tengo en mi almacén en México, lo pongo en pallets o en un contenedor, ese contenedor lo llevo a la frontera, después cruzarlo a la frontera me va a costar tanto, después distribuirlo hasta el almacén final me va a costar tanto. Eso va a tener lo que nosotros llamamos un impacto logístico, ¿no? Que va a depender mucho el ratio de cuánto producto envías
Obviamente, entre mayor producto envías, es menor el impacto logístico que va a tener porque hay muchos costos fijos que se van a promediar cuando mandas más volumen. Pero nosotros corremos un escenario normalmente en donde vamos mostrando qué pasa cuando mandas una tarima, cómo se ve cuando mandas 2, cuando mandas 3, etcétera. Entonces, tener este modelo y este pricing, digamos, de viabilidad del producto, creo que es lo más importante, porque ahí es donde uno puede determinar si va o no va el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros, te voy a dar un ejemplo, tenemos, no sé, una marca que va a vender termos de agua desde México, entonces nosotros le decimos, si tú mandas una tarima, llevar esta tarima desde tu almacén de México hasta el almacén de Estados Unidos del marketplace, te va a costar $1 por botella del costo logístico, ¿no? Entonces, con este dólar por botella, esto impacta estoy inventando, el 5% del costo del producto, ¿no? O del precio de venta del producto. Entonces, ya tienes aquí ese margen y ya tienes este costo logístico para el siguiente paso, que sería el número 2, en donde es hacer un market research o un estudio de mercado, que creo que en este caso ustedes también ayudan en este tema, en donde pueden decir, oye, ya con estos costos de la logística y este precio al cual tú estás considerando vender, ¿somos o no somos competitivos en Estados Unidos versus la competencia? Entonces, obviamente ahí ya hay agencias como ustedes que van a hacer este análisis de mercado, pero creo que es súper importante hacerlo. Y el número 3 es tener una muy buena estrategia también en cuanto a la inversión en marketing digital que se vaya a hacer, ¿no? Ya sea en e-commerce o en marketplace, que siento que tienes que tener una estrategia, tienes que tener un presupuesto y un plan a corto, mediano, largo plazo que vaya de acuerdo a la inversión que se está haciendo y a la intención de querer expandir la marca a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que el conjunto de estas 3 cosas es lo que va a aumentar drásticamente las posibilidades de éxito de las marcas, ¿no? En Estados Unidos. Excelente, sí, súper claro. Sí, justo lo hablaba con una persona justo de Amazon, que hay muchísimas marcas que se lanzan sin hacer estudio de mercado de Estados Unidos y que la razón número 1 de fracaso es que no hacen el análisis previo. Entonces, y yo creo que si no hicieron el análisis de Amazon o de marketplaces, supongo que tampoco hicieron el de logística y acaban perdiendo un montón de dinero. Y bueno, justo ahí, hablando ya de partners específicos, ¿cuándo hace sentido contactar a Lemon Basil ya en mi trayectoria de esta estrategia? Mira, o sea, si eres una marca que ya estás considerando expandirte a Estados Unidos, hace sentido contactarnos desde el momento en el que quieres ver si es viable o no el proyecto. O sea, Okay. ahí es donde nosotros empezamos la asesoría. Cómo funciona un poco es, se acerca una marca con nosotros tenemos una conversación 1 a 1 con esta marca. ¿Cómo se ve la conversación? Es básicamente entender cuál es el proyecto o el objetivo que tiene esta marca y cuáles son las necesidades particulares que tiene cada marca, ¿no? Porque no hay manera de hacerlo, o sea, no es una solución para todos. Nosotros creemos que cada marca, cada producto tiene unas necesidades y se le tiene que hacer una propuesta como muy personalizada, ¿no? Obviamente hay muchísimos factores hablando desde el tipo de producto, el volumen, el tamaño, el país de origen, el lugar donde está originada o almacenada la mercancía. O sea, hay tantos factores que nosotros necesitamos entender. Y 2 es también entender cuál es el objetivo de esta marca, ¿no? O sea, no, a mí me interesa mandar el producto a Amazon o quiero empezar en Amazon, pero después lo quiero expandir a Walmart.com o también quiero crear mi propio Shopify o quiero crear mi propio e-commerce o también quiero empezar a distribuir en tiendas de retail, B2B en Estados Unidos. Entonces, ya que entendemos estas necesidades, es donde nosotros ahora sí podemos hacer una sugerencia en base obviamente a la experiencia que nosotros ya tenemos y que hemos visto muchísimos casos distintos. Entonces es ahí donde nosotros decimos, creemos que esta es la solución que tú estás buscando
nosotros en esta segunda llamada, por así decirlo, en donde le vamos a presentar ya una solución o la solución o que creemos que es la más conveniente, es donde le entregamos a esta marca este análisis de viabilidad, en donde le decimos, esto va a ser el impacto logístico que va a tener llevar tus productos de México a Estados Unidos y estos son los costos que tendrías que pagar para llevar este volumen, ¿no? Y ahí es donde les damos varios escenarios, en donde también creo que esto es bien importante. Nosotros les mostramos que probablemente valga la pena empezar con volumen pequeño, hacer una prueba, etcétera, o sea, no mandar demasiado producto si todavía no lo sabemos, cómo se va a desenvolver el producto en el mercado. Y lo que sí les decimos es, tal vez manda un poco menos, sí te va a costar un poco más mandar menos volumen por este impacto y los costos fijos que hablábamos, pero el día de mañana que mandes más volumen, este es el ahorro que vas a tener en el tema logístico, ¿no? Entonces, es un poco como pensar en decir, invierte un poquito más ahorita y paga más en el tema logístico y eventualmente, cuando mandes más volumen, vas a tener mayor margen y les enseñamos a las marcas cuál va a ser este margen, ¿no? Entonces, creo que eso también ayuda mucho a poder calcular, pues sí, y crear una mejor estrategia. Perfecto. Y en este proceso, ¿qué tan a profundidad se mete Lemon Basil? Porque logística tiene muchos aspectos, ¿no? Tema aduana, tema cumplimiento, tema almacenamiento, distribución. ¿De qué me tengo que preocupar yo como marca que Lemon no cubre y que sí cubre? Sí, perfecto. O sea, Lemon lo que hace es, literal, tratamos de hacer una solución 360, ¿no? Entonces, va desde este análisis de qué costo logístico podría tener. Una vez que este proyecto ya nos dice el cliente, oye, vamos para adelante, sí es viable para mí y sí quiero iniciar con todo este proceso, que sí quisiera también agregar una parte que es bien importante. O sea, para nosotros es como muy ético y muy responsable y aparte es parte de nuestra estrategia que si a un cliente no le dan los números, se lo queremos enseñar. Creo que esa es la parte Claro. que también a nosotros nos convierte en un aliado realmente importante porque si los números no le van a dar al cliente, nosotros no preferimos no trabajar con este cliente al final de cuentas porque hay un proceso de onboarding que es complicado, crear, o sea, un alta para cliente, todo el proceso que conlleva exportar, etcétera. Si nosotros vemos que no va a ser viable el proyecto a nivel de marketing, a nivel de venta, pues las chances de que este cliente vaya a tener éxito son muy bajas, por lo cual preferimos nosotros sí mostrar y mencionar estas cosas con los clientes, ¿no? Entonces, una vez que sí vemos la viabilidad de un cliente, ahí es donde inicia el proceso que nosotros ya le llamamos de alta, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza? Es clasificar los productos a nivel aduanal. ¿Esto qué quiere decir? Entender qué requerimientos, requisitos, impuestos o aranceles aplicarían o pudieran aplicar para tu producto. Nosotros tenemos a un equipo in-house de agencia aduanal, tanto mexicana como americana, que ayuda en todo este proceso de clasificación. Donde vamos a asegurar que el producto que se quiere exportar se pueda exportar de manera exitosa. Segundo, en caso de que se requiera algún tipo de certificación, registro, hablando de FDA, por ejemplo, que tiene que ver con algún alimento o algún suplemento alimenticio, etcétera, que sí requieres un registro, nosotros también hacemos este registro y te ayudamos para crearlo desde cero. Y el cumplimiento de todas las normativas en Estados Unidos de etiquetados, etcétera, que se puedan requerir también para importar el producto. Y después de esto, nosotros recogemos el producto en cualquier punto de la República Mexicana, desde una caja o una tarima o una caja de 53 pies, o sea, un tráiler completo, lo llevamos a la frontera, en donde nosotros nos convertimos en el agente aduanal mexicano para el tema de exportación y el agente aduanal americano para el tema de importación. Y después tenemos dos alternativas en Estados Unidos. Uno es recibir el producto en nuestro almacén o almacenes de Estados Unidos
y llevarlo, digamos, al centro de distribución del marketplace donde tú quieres llevarlo, o con el retailer que tú lo quieres llevar. Digamos que eso le llamamos un business to business, donde nosotros solo llevamos la mercancía de punto A a punto B. O también tenemos una solución un poco más completa que le llamamos e-commerce fulfillment, en donde nosotros, una vez que cruzamos esta mercancía al lado americano, sí podemos almacenar este stock en Estados Unidos, en nuestro almacén, lo inventariamos, nos podemos integrar y conectar con el marketplace o plataforma de e-commerce. Esto es a través de eShip, que es una plataforma que nosotros desarrollamos en el grupo de empresas que tenemos, en donde ya tenemos integraciones con Walmart.com, Amazon, eBay, Shopify, Vitex, Magento, BigCommerce, entre otras plataformas. Podemos recibir las órdenes tanto B2B como B2C a nuestro almacén, donde hacemos después la parte de pick and pack, desde una pieza, una caja, un pallet, lo que fuera, y hacemos también la distribución a nivel envío. Ahí utilizamos líneas transportistas como USPS, el Servicio Postal Americano, FedEx, UPS, o líneas transportistas que mueven tarimas como Forward Air, FedEx Freight, Saia Logistics, entre otros, con quien ya tenemos muy buena relación y muy buenas tarifas, y gestionamos también estas entregas al cliente final, ¿no? O a los centros de distribución de los marketplaces. Y por último, que creo que esta parte es bien importante y vale mucho la pena considerar, es el tema de gestión de devoluciones, que se vuelve un tema importante, donde nosotros podemos recibir las devoluciones de estos marketplaces o del e-commerce, en el caso de que el cliente haya retornado la mercancía. O sea, nosotros les ayudamos a los clientes en determinar y desarrollar esta política de devoluciones. Recibimos la devolución en el almacén y de ahí nosotros podemos ya sea tomarle foto al producto, oye, recibimos la devolución, llegó en buen estado, en mal estado, la podemos reempacar, limpiar, volver a ingresar al inventario o separarla. Nos vamos adecuando ahora sí que a las necesidades de cada cliente, o importar de regreso a México el producto si algún producto no tuvo la rotación que se creía que se iba a dar, ¿no? Entonces, sí, es una solución 360, creemos. Excelente. Entonces ahí la empresa que los contrata no se tiene que preocupar por nada. Ahí yo tengo una duda un poco más personal y específica. Yo como empresa mexicana puedo exportar a Estados Unidos sin tener una empresa en Estados Unidos, y quién es el que, o sea, es como en México que tiene que haber un importador, quién funge como importador, ustedes, quién es el dueño de la mercancía, vaya. Ok, muy buena pregunta. Para temas de importación, bueno, a ver, sí se requiere primero tener una empresa o persona física que exporta el producto. No necesita ser una empresa como tal. Y el proceso de exportación en el padrón de exportadores es muy sencillo. O sea, ahí no hay ni que esperar un plazo, ni que cubrir ciertos requisitos. O sea, es relativamente sencillo. Lo único que necesitas hacer para exportar el producto es crear una factura de exportación o una factura con CFDI con complemento en comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es donde nosotros le estamos avisando a las autoridades mexicanas que este producto lo estamos facturando sin el IVA para exportarlo. O sea, entonces el impuesto que esto debería de llevar en México, pues lo podemos exentar porque estamos exportando la mercancía, y para hacer eso tienes que crear esta factura con este complemento en comercio exterior. Entonces nosotros obviamente ya tenemos los proveedores para hacer y cómo emitir esta factura, además de tener ya, digamos que, sí, tutoriales de cómo se hace y asesorías de cómo se hace esta factura. Entonces, esto es para, digamos, la parte mexicana de exportación. Necesitas tener un agente aduanal que le estás autorizando representarte también, que es un proceso relativamente fácil, y obviamente una serie de documentos básicos que se tienen para poder crear esta alta ante nosotros, ¿no? Entonces, esta es la parte mexicana. Y la parte americana sí es muy diferente a lo que es en México. Normalmente en México,
para importar un producto tienes que estar dado de alta en el padrón de importadores y hay distintos tipos de permisos o requisitos que se necesitan dependiendo del tipo de producto o industria o material, ¿no? En el caso de Estados Unidos es mucho más simple este proceso y no necesitas tener una empresa americana para ser el importador en récord en Estados Unidos. Hay dos maneras de hacerlo. Teniendo una empresa americana que puede fungir como el importador en récord como una empresa americana o LLC, o en el caso en que no exista esta empresa americana, se puede crear una identidad foránea, que se llama un Foreign Importer of Record. Entonces, con la misma empresa mexicana que está uno exportando, nosotros creamos esta identidad foránea y podemos importar con esta empresa mexicana, ahora en Estados Unidos. Si se crea un Tax ID o un número de RFC, por así decirlo, que nosotros proveemos a los clientes y con eso podemos exportar e importar el producto a Estados Unidos sin necesidad de tener una empresa americana. Excelente. Yo creo que hay mucha gente que tiene esa duda y ahí la resolviste perfecto. Y bueno, ¿cuáles son los retos logísticos, no sé, quizás también regulatorios y de aduana, no sé, ahorita con todos los problemas y temas de tarifas, impuestos, ¿cuáles son los retos principales de los que nos deberíamos de cuidar? Sí, creo que hay que entender un poco, como la mayoría de nosotros hemos escuchado, temas de tariffs, aranceles que están pasando en Estados Unidos, sobre todo. Y creo que aquí es importante nada más entender que México tiene una tremenda oportunidad cuando el producto es hecho en México, ¿no? O sea, creo que hay una ventaja competitiva versus todos los demás, prácticamente todos los demás países del mundo, en particular de Asia, etcétera, que sí están pagando estos aranceles del 25, 30, 50%, y que en el caso de México, al poder presentar un certificado de origen, donde demostramos que el producto es hecho en México, podemos eximir estos aranceles. Creo que es importante entender qué es ser hecho en México y que no aplica para estos certificados de origen. Y hay un tema que siempre me gusta como explicar que se llama leyes de marcado, en donde la gente piensa que si el producto, no sé, yo importo, vamos con el mismo ejemplo del termo, ¿no? Pero si yo importo este termo de China a México y después, ya que lo tengo en México, que yo lo importé formalmente, etcétera, lo quiero exportar ahora a Estados Unidos, mucha gente piensa que ya es considerado el producto como hecho en México porque ya estaba en México. Eso no es correcto. El origen del producto es donde se fabricó este producto, ¿no? Entonces, si tú ya pagaste ciertos aranceles para importar el producto a México y después lo mandas a Estados Unidos, vas a tener que volver a pagar los aranceles al momento de importar a Estados Unidos, dependiendo del país de origen. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo habla de que si para que el producto sea considerado realmente como hecho en México y que entre dentro del Tratado de Libre Comercio, hay ciertos porcentajes de las materias primas de los productos que se tienen que fabricar o que vienen de origen del país de México, Estados Unidos o Canadá, para que el producto no pague los aranceles, ¿no? Entonces, hablando de una prenda de textil, por ejemplo, estamos hablando de que las materias primas tienen que venir de estos tres países. Entonces, si la tela viene de China, por ejemplo, de la sudadera, pues la mayor parte de este producto va a ser de origen de China. Aunque se haya fabricado en México y aunque se haya cosido en México la sudadera, si el hilo viene de China, la materia prima está considerada principalmente de China, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una regla en donde dice que el 60% o más de las materias primas tienen que venir de origen mexicano, estadounidense o canadiense para que esto aplique dentro del tratado, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que entender muy bien para poder declarar primero bien estos certificados de origen y dos es entender en dónde puede haber o no oportunidades de arancelarias, que creo que eso es parte de la asesoría que damos, pero que creo que es importante que la gente entienda bien, ¿no?
Claro, yo pensaba exactamente que si lo hacías en México era considerado producto mexicano, porque hay muchas empresas que importan el producto sin ensamble, luego terminan haciendo el ensamble en México y se considera como producto mexicano, ¿no? O mismo en Estados Unidos. Eh, Sí Ahí la podría diferencia ser, es la parte de materia prima, ¿no? y sí podría aplicar, o sea, puedes decir, oye, yo traigo la manga de China, porque esta manga me conviene por el tipo de material, pero la tela es de origen mexicano y el cierre es de origen mexicano, entonces lo uno y eso me da que sí puedo cumplir con las reglas de origen, ¿no? Y obviamente esto para cada producto va a ser muy diferente, ¿no? O sea, la tapa del termo pudiera venir de Asia y el envase viene de México, entonces sí cumples, por decir, ¿no? Con los requisitos. Y así en cada proyecto, o sea, en el tema del calzado también podría ser que parte del calzado, porque la piel sí es de origen mexicano, pero la suela no, entonces entender cómo se ven ahí las distintas leyes para poder, pues sí, obviamente hacerlo de manera legal y que sea algo que pueda pues ser exponencial y crecer. Excelente. Y por último, quería preguntarte cómo lo ves a futuro, o sea, qué tendencias ves en el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos que vayan a marcar los próximos años. No sé, cuestiones de nearshoring, automatización, marketplaces, no sé, algo que tú veas, que tengas un insight eh, para darnos. Sí, pienso yo, bueno, México es el principal exportador de todos los países del mundo a Estados Unidos. O sea, de Estados Unidos, del país que más importa productos, hoy en día es de México. Anteriormente era de China y eso ya ha ido cambiando. Entonces, creo que en el caso de México hay una oportunidad definitivamente clara en cuanto a que México puede ser un gran proveedor para Estados Unidos. Eso es número uno. Número dos, claramente vemos tendencia en cuanto a temas de marketplace, temas de e-commerce, que hacia allá está evolucionando cada vez más. Sobre todo veo un área de oportunidad muy grande a empezar a posicionar los productos a través de estos canales digitales para después también poderse empezar a posicionar en el retail físico, pero que definitivamente empezar en el retail físico en Estados Unidos conlleva otros niveles de inversión mucho mayores y también niveles de distribuidores y de contactos que es difícil de conseguir, siendo honesto, cuando son empresas, digamos, medianas, etcétera. Es muy difícil poder empezar en físico, por así decirlo. Entonces, creo que el tema digital es lo que más vemos en tendencia y definitivamente, o sea, creo que encontrar estas áreas de oportunidad en productos que sí se pueden fabricar en México, que sí pueden tener estas ventajas competitivas en cuanto a impuestos, aranceles, creo que definitivamente es el área de oportunidad que mayor vemos para marcas y empresas mexicanas. Y no tengo duda de que en los próximos años, con las tendencias que estamos viendo a nivel político, geopolítico, en cuanto a, digamos que las posturas, en particular de Estados Unidos versus otros países, y cómo esta relación México-Estados Unidos, dentro de lo difícil, ha ido fluyendo de manera muy positiva. Creo que marca un muy buen augurio de cómo se van a ver los próximos años en la relación de cross-border entre México y Estados Unidos. Entonces, creo que es un gran momento de empezar y cada vez vemos a más empresas que les está yendo bien en Estados Unidos, que eso para mí es el principal termómetro que vemos, ¿no? O sea, es cuántos casos de éxito estoy viendo, qué están haciendo estas empresas, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer otras empresas para lograr similares resultados, ¿no? Claro, y ahí justo de esa experiencia que estás viendo y las tendencias, ¿hay alguna categoría específica que tú digas o algunas categorías que tú digas que puedan tener mejores resultados que otros en general? Sí, o sea, un número uno y la más fácil es sean productos hechos en México. Creo que esa es la primera. Okay. Cualquier categoría.
ahí esa ventaja competitiva que tenemos de impuestos es la número uno. Y después entrando en industrias, hay muchas industrias donde hay mucho potencial. Hablando de productos a lo mejor que son más voluminosos, el hecho de tener producto en México, hecho en México y que es voluminoso, permite que sea el envío, el traslado, la logística de manera terrestre más eficiente y más económica. Entonces ahí vemos un área de oportunidad grande. En temas de alimentos, todo lo que tiene que ver con alimentos, snacks, suplementos, también vemos mucha tendencia positiva y vemos también que el mercado americano reconoce de forma positiva el hecho en México. Eso es algo bien importante. O sea, con el top of mind del el consumidor americano es positiva la marca hecho en México, en contra de otros países, en particular de Asia, donde no existe el mismo nivel de confianza en cuanto al tema de alimentos, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con productos de grado alimenticio, suplementos, etcétera, hay mucha oportunidad. Temas de inyección de plástico, también creo que en productos de plástico hechos en México a Estados Unidos también vemos muy buena oportunidad. Y sí, o sea, diría que principalmente... Hay como más B2B, o sea, temas de... O sea, en productos de inyección de plástico, tanto B2C como B2B. Ok, perfecto. Buena ventaja. Y sí, principalmente también hay ciertos fabricantes mexicanos de tecnología que obviamente también hay una tremenda oportunidad en cuanto a tecnología en México. Y obviamente en la industria automotriz que entre México y Estados Unidos, pues eso ya está súper bien posicionado. Pero hablando de industrias, digamos, donde más empresas participen, creo que cubrimos un poco ya las necesidades. Excelente, Elías, súper interesante. Y pues bueno, para cerrar, si pudieras darle un consejo a una marca mexicana que está soñando con vender en Estados Unidos, ¿cuál sería? Primero que nada, que sí se puede. O sea, creo que se puede hacer. Hay muchas empresas que hoy en día ya lo hacen y no tienen que ser una empresa muy grande para hacerlo. El consejo es pensar que, o sea, tomarlo con el mismo approach de empezar desde cero, o sea, entendiendo que va a tomar tiempo construir un proyecto, una marca, posicionarla, etcétera, en el mercado americano. Entonces, que lo tomen como una carrera de maratón, ¿no? O sea, no es un sprint de 100 metros ni de 500 metros, es un tema de que va a tomar tiempo, meses, años, ¿no? Esto en suceder y que no quiten el dedo del renglón, o sea, en el sentido de decir, este proyecto, el potencial que puede llegar a tener para las marcas mexicanas es de verdad enorme, pero hay que estar ahí constantemente, ¿no? Entonces, si eres una empresa mexicana que estás considerando expandirte, sí darle la seriedad y el equipo o los recursos de cualquier aspecto, ya sea económico o humanos o etcétera, para que este proyecto realmente tenga las posibilidades de éxito que puede tener, ¿no? O sea, una vez más, creo que el potencial está en cuanto a la calidad, en cuanto a los costos de logística, en cuanto a la situación política que hablamos, etcétera. O sea, muchas de estas, o sea, se están alineando muy bien las cosas. Simplemente es ser constantes y pensar a largo plazo. Creo que eso sería. Excelente, Elías. Y pues bueno, ¿dónde pueden encontrarte o contactarte o al equipo de Lemon Basil para saber más sobre lo que pueden hacer para ellos? Sí, claro. Bueno, yo estoy en LinkedIn como Elías Seaton, es S-I-T-O-N, y ahí me pueden escribir, feliz de ayudar. La página web que tenemos, que es www.lemonbasil.co, nada más. Y felices de cualquier empresa que quiera platicar con nosotros, que quiera ver qué tan viable es o no su proyecto. Podemos agendar una llamada para conocernos, platicar y de ahí empezar a pelotear ideas y ver qué tan viable es este proyecto. Excelente. Pues para todos los que nos escuchan, que sean o no clientes de Snowball,
Lemon Basil es partner de Snowball, tiene nuestro voto de confianza, sabemos que hacen las cosas bien, entonces, pues bueno, toda la confianza de nosotros y de muchos otros clientes, entonces, pues bueno, no duden en buscarlos. Y pues bueno, Elías, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, la verdad es que ya tenía muchas ganas de platicar contigo de esto. Definitivamente eres de las personas que conozco que más experiencia tienen en este ámbito. Entonces, pues, excelente tenerte por aquí y muchísimas gracias por participar. Al contrario, gracias por considerarme y, como siempre, afortunado también de la relación que tenemos y felicitarte a ti y al equipo de Snowball por lo que están logrando y que sigan los éxitos.